aquí estamos de retorno recibiendo a Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Iván, muy buenos días y bienvenido. Sí, un empresario con liderazgo en el sector. Bueno, sí, eso con razón dirige ese gremio, ese grupo, ¿no? Sí. Que involucra todo lo que es el comercio en la República Dominicana. Iván, buenos días nuevamente y bienvenido. Buenos días, Lindsay. Buenos días, Alexander. Gracias por la invitación. Estamos aquí para defender los sagrados intereses de los hombres y mujeres del comercio y del pueblo dominicano. Bueno, vamos a empezar por el plato fuerte, que el tema fundamental y que se está discutiendo ahora mismo es el tema salarial, que aunque se arribó a un acuerdo, todavía se necesita afinar una serie de cositas y me gustaría conocer la posición de ustedes, los comerciantes, a través de esa federación que ustedes dirigen. ¿Cuál es la situación y los planteamientos que están haciendo en este momento? Bueno, gracias. Lo primero es que es bueno puntualizar que la Federación Dominicana de Comerciantes está compuesta por 32,000 empresarios comerciales de todas las ramas del comercio, desde los almacenes, supermercados, importadores, farmacias, ferreterías, en fin, todo el comercio organizado de la República Dominicana, y es por esto el poder social y económico que nosotros tenemos como institución. Nosotros somos el sector mayor empleador que hay en la República Dominicana, porque muchas veces existe una confusión en la ciudadanía porque ven una zona franca que entran 15, 20 mil personas al mismo tiempo y entienden que ahí es donde se generan más empleos. El sector comercio emplea 815,650 personas. Y cuando se habla comercio y servicios, estamos hablando de 1,800,000 personas. Es decir, que nosotros somos el sector mayor empleador, el sector que mejor le paga a sus empleados, porque nosotros en promedio se paga alrededor de 86 pesos la hora, cuando hay sectores, por ejemplo el industrial solamente paga 79 y en el campo 56 pesos. Entonces, nosotros como institución, antes participábamos en todas las discusiones del Comité Nacional de Salarios, pero por múltiples razones decidimos no participar hace alrededor de 13, 14 años. Nosotros hemos tenido una posición firme y decidida a través de los años para devolverle la pérdida de la capacidad adquisitiva a los empleados en la República Dominicana. Nuestra posición es firme, es que en vez de estar cada 2 años realizando este show que se origina en el Comité Nacional de Salarios, que en los primeros 15 días del mes de enero, que el Banco Central emita un comunicado certificando cuál fue la inflación acumulada del año pasado, y automáticamente todo el mundo, todo el sector, tanto empresarial, el sector del campo y también el mismo gobierno, se le ajuste automáticamente el salario a todos los empleados, sin necesidad de entrar en dimes y diretes en el Comité Nacional de Salario. Por ejemplo, si la inflación acumulada durante este 2017 termina en 5%, que automáticamente se le incrementen los salarios a partir del 15 de enero, es un 5% a todo el mundo. Y automáticamente el empleado va a recibir la pérdida de su capacidad adquisitiva durante el año 2017. Aunque la inflación nunca llega a 5. Bueno, es mucho menos en este caso. Bueno, si es 3, 4, 5%, bueno, no importa, pero el problema es que cada 2 años vienen las discusiones y al final de cuentas, ni el sector empleador, que somos nosotros los mayores empleadores, estamos de acuerdo, y mucho menos entonces también los empleados que están representados por 2 o 3 personas. Ahora, nosotros sí estamos de acuerdo con que se incrementen los salarios anuales, porque el comercio
es consciente de que con los salarios tan bajos que se han pagado tradicionalmente en la República Dominicana, los consumidores no satisfacen todas sus necesidades. Muchos de nosotros inclusive nos preguntamos que cómo subsiste un empleado nuestro con 10,000 pesos, con 10, 12,000 pesos, pero la realidad es la realidad y nosotros entendemos que en este caso del incremento salarial de este año, nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes precisamos que al hacer nosotros una oposición al 20% al Ministerio de Trabajo y solicitar que se aplique la ley 488-08, donde está claramente definida la clasificación de las empresas en República Dominicana, y solicitamos al mismo tiempo esta posición de que se incrementen los salarios todos los años. Oiga, el punto más importante es la reclasificación de las empresas, porque actualmente se hablan de empresas de 3 y 4 millones de pesos como capital máximo y estamos ocultando una realidad. La realidad es que la ley 488 es clara y específica cuando dice que una microempresa es una empresa que tiene entre 0 y 15 empleados. Una pequeña empresa tiene entre 16 y 60 empleados y una empresa mediana tiene entre 60 y 200 empleados. También está la clasificación por sus ingresos. Por ejemplo, para la mediana empresa estamos hablando hasta 150 millones de pesos, para la pequeña 40 millones y para la microempresa estamos hablando de 3 millones de pesos. Entonces, el empresario decide a qué acogerse, si a la cantidad de empleados, a las ventas registradas ante la Dirección General de Impuestos Internos, o si decide acogerse a sus activos, porque hay muchas empresas que tienen un capital bajo pero tienen muchos empleados y hay otras que tienen pocos empleados y tienen altos volúmenes de ventas. Nosotros entendemos que una ley tiene que estar por encima de lo que es una resolución de cualquier organismo del Estado, de cualquier ministerio. Aquí lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley 488-08 de clasificación de las empresas en la República Dominicana para de una vez y por todas se quede claramente definido quién es micro, quién es pequeño, quién es mediano y quién es grande en la República Dominicana. Iván, una vez el presidente Medina le decía a unos industriales, le decía, yo no los entiendo a ustedes porque ustedes se oponen a los incrementos salariales, pero eso lo que hace es fortalecerlo y hacerlo más grande a ustedes, porque cualquier aumento salarial es directamente a donde ustedes que van. En este caso, yo pienso lo mismo con relación a ustedes los comerciantes. O sea, un aumento del 20% a nivel de todas las escalas salariales fortalecería y sería un incentivo directo al tamaño de las empresas de ustedes, porque ese 20% serían su propia empresa, porque ustedes son los comerciantes y todo el que compra algo es vía una de las empresas, sea medicamentos, sea prenda de vestir, sea alimento, es a través de una de las empresas de ustedes. Correcto, pero precisamente es por eso que nosotros históricamente estamos de acuerdo con que se le incremente el salario a los empleados, porque, como reiteramos, se le devuelve la pérdida de su capacidad de compra. Claro. Y automáticamente se pone en condiciones de que pueda comprar más. Pero también, Alexander, cuando se habla de un incremento, de un golpe de un 20%, estando nosotros en un primer cuatrimestre muy difícil a nivel de cobros y a nivel de ventas en el comercio organizado de la República Dominicana, entonces uno lo piensa, porque si se incrementa un 20% y usted tiene una nómina de 100,000 pesos y se va a incrementar a 120,000 pesos, usted tiene dos cosas, o incrementa las ventas o reduce los gastos. Entonces, ¿cómo usted reduce los gastos? La empleomanía. Despidiendo empleados.
Entonces, si usted tiene 10 empleados que ganan 10,000 pesos y ahora esos 10 empleados van a ganar 120,000 pesos y sus ventas no están buenas, usted despide 2 empleados, se queda con 8 y le paga los 12,000 pesos y son 96,000 pesos. Entonces, es el momento. Por eso es que nosotros solicitamos que sea automático, con números reales dados por el Banco Central, que su función es medir la economía, controlar la inflación, porque esas son las funciones de todos los bancos centrales del mundo, controlar la inflación. Entonces, la política monetaria. ¿qué inflación? Entonces, con esos datos es que nosotros entendemos que se resuelve este problema todos los años y no hay que estar con tanta bulla cada 2 años, porque en 2 años se puede deteriorar significativamente también la capacidad de compra de nuestros empleados, porque ahora porque estamos con inflación de que siempre están en 3, 4%, y si se origina ahora mismo una corrida de la prima y hay una inflación de un 20%, y que sea dentro de 2 años que se le vuelva a incrementar el salario, este 20% que se le incrementó ahora, entonces se pierde en 2 o 3 meses. Es por esto que tenemos que crear conciencia sobre este tema. Incluso nosotros hemos sido partícipes de que los salarios sean por regiones, porque no son lo mismo 15,000 pesos aquí en la capital que en Pedernales, ni que en Montecristi. Eso es verdad. Entonces, se está desincentivando la zona más pobre del país porque el micro, pequeño empresario no tiene capacidad de poder pagar los salarios que se pagan aquí en la capital. Entonces, queremos eliminar la pobreza en la zona más pobre del país, pero tenemos que incentivar a los empresarios de las zonas más deprimidas para que estén en condiciones legales de poder pagar el salario que realmente ellos pueden pagar en esas zonas más pobres de la República Dominicana. Iván, ¿cómo anda el comercio en la República Dominicana en estos momentos? ¿Cuál es la situación real? Bueno, una cosa son los números que salen en los periódicos y otra cosa es la realidad que nosotros sentimos. Los comerciantes tradicionales medimos las ventas no en cantidad de dinero, sino en cantidad de artículos. Porque la misma inflación hace creer que uno está vendiendo lo mismo y está vendiendo menos. Para poner un ejemplo simple, en el año 90, 1,000 latas de aceite de soya, eran 30,000 pesos. Pero ahora 1,000 latas de aceite son 1,000,000 de pesos. Es decir, si usted tenía 1,000 latas de aceite en el 90, usted tenía 30,000 pesos, pero ahora son 1,000,000 de pesos. Entonces, si usted solamente tiene ahora 200 latas de aceite, usted perdió de su capital 800 latas de aceite. Entonces, ¿qué sucede con las ventas? De acuerdo a los números de los sectores que inciden hacia lo interno de la federación, hemos vendido en promedio un 12% menos de artículos con respecto a los primeros 4 meses de este año a los 4 meses del año anterior. Wow. Entonces, cuando uno lo compara con dinero, uno dice, bueno, pero estamos vendiendo lo mismo, pero no es verdad. Estamos vendiendo menos artículos. Y al vender menos artículos, entonces, ahí es que se siente. Y ahora con el agravante de que el gobierno, por ejemplo, nosotros en el 2012, antes del presidente Medina asumir la presidencia, le hablábamos que se hicieran construcciones en todo el país, pero que se le comprara a los ferreteros de los pueblos para que se dinamizara el comercio en los pueblos, porque le compraban solamente a 3 empresas aquí en la República Dominicana. Pero ¿qué sucede? Muchas escuelas, muchas construcciones, pero ahora mismo entonces tenemos la ferretería de los pueblos al borde de la quiebra, porque si no le pagan a los constructores de las escuelas, entonces ellos tampoco le pueden pagar a las ferreterías. Así mismo, porque sí.
todo es un derrame. Si no hay derrame, no llega a ningún Sí. sitio. Y tenemos también un problema que la gente cree que es simple, pero que no es simple, que es el problema del desayuno escolar. También apoyamos que las empresas locales fueran las que suministraran el desayuno escolar. Sí. ¿Y qué ha pasado? Oiga, hay muchos comerciantes constatados personalmente por quien les habla en el país entero, que tienen problemas porque entonces fueron los suplidores del desayuno, nos tomaron a crédito a nosotros los comerciantes los productos para el desayuno escolar Y ahora no pagan. y ahora no le pagan a ellos. Entonces, ¿qué capacidad económica tienen estos nuevos emprendedores y nuevas emprendedoras para poder pagarnos a nosotros el comercio? Entonces, también no tienen una posición de liquidez. Y un tema que la gente tampoco lo conoce, que son, por ejemplo, las comidas que se suministran en las cárceles de la República Dominicana. Ajá. Eso funcionaba perfectamente. Incluso nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes, cuando el anterior procurador transparentó completamente ese sistema, nosotros fuimos partícipes, pero antes se le pagaba a tiempo, ya tienen 4 y 5 meses que no le pagan, y hay comerciantes que le deben 20 y 30 millones de pesos, Eso no puede ser, imagínense. ¿Cómo y 40 y 50 millones de pesos. Entonces, esas compras se ganan por concurso. Hay que hablar que cuando nosotros participamos, ahí había 0 comisión para nadie. Entonces el comerciante ofrece un precio 3, 4, 5, 10% de beneficio, pero cuando pasan 5 meses sin que le paguen, entonces ¿qué es lo que están haciendo? Están quebrando los comerciantes. Claro. Entonces, Es mejor tener esos 30 millones en el banco y le dejan más. correcto. Entonces, realmente, en estos primeros 4 meses, la situación está difícil para el sector comercial. Y está también la mora de los créditos. Los comerciantes que estaban pagando a 15 días, con el problema con la sumatoria de todos estos problemas, ya están pagando a 30 y 45 días. Y lo que pagaban a 30 están pagando a 60 y 90 días. Entonces, se está afectando seriamente el cash flow de las empresas aquí en la República Dominicana. Entendemos que hay que buscar una solución. Hay comerciantes en pueblos. Yo tengo una reunión en un pueblo del sur esta semana, donde me llamaron desesperados porque ni soportan los intereses altos de la banca de la República Dominicana, porque han tenido que tomar prestado para cubrir los déficits ocasionados por el incumplimiento del pago del Estado a los suplidores. Entonces ahora están vendiendo poco y pagando altos intereses. Y están solicitando la ayuda de nosotros como federación, que le llevemos técnicos, expertos financieros, y también al viceministro Ignacio Méndez, que vaya allá, se reúna, le explique y ver cómo se le buscan préstamos más blandos a través de la banca solidaria para que puedan sobrevivir. Entonces, estamos hablando de que a nivel de dinero en manos del comercio, tenemos en el sector en promedio 12%, para sectores de 20 y 25% y otro de 8%. Estamos hablando de una reducción de un 12% a nivel nacional. Iván, pero ¿y ese impacto de desarrollo que ha tenido el turismo en los últimos años no redunda favorablemente a favor del sector comercio? Porque todos esos hoteles con ustedes que se suplen. Sí, pero perfecto, Alexander. Entonces, ahora mismo, ¿cuál es la provincia donde más se está vendiendo y donde más se está comprando? La Altagracia. La Altagracia, claro. que está Higüey con Bávaro, Punta Cana. Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando que si están aterrizando en promedio El 42... 56% de los vuelos que llegan a República Dominicana, estamos hablando de 42 aviones de cabina ancha que aterrizan todos los días. Entonces, hay una población excelente para esos hoteles. Entonces, estamos hablando que si allá llegan alrededor de 3 millones de turistas al año, uno cree que es simple, pero son 10,000 personas diarias. Entonces, el comercio sí se ha beneficiado
en Higüey, Bávaro y Punta Cana. Pero, ¿en qué otro punto se ha incrementado el turismo? Tenemos el sur, que languidece todavía con el problema de Bahía de las Águilas. Sí. Se declaró también Montecristi como un polo turístico, pero no se ha hecho ninguna inversión. Todos conocemos la disminución de las operaciones en Puerto Plata. Sí. Entonces, si es por el turismo, solamente la provincia de la Altagracia, Alexander, es que se ha beneficiado de esos 3 millones de turistas concentrados, gracias a Papá Dios, en Bávaro y Punta Cana. Iván, usted ha hablado de las dificultades que viene teniendo el comercio, pero ¿cuáles son las proyecciones para este año? El primer cuatrimestre, ciertamente la economía creció, pero el sector comercio no fue de los más beneficiados y se puede ver en los distintos renglones, no creció tanto el comercio como suele crecer el comercio. Pero las proyecciones para este año, las expectativas, ¿cuáles son? Bueno, mire, de acuerdo a los números del Banco Central, se habló de un crecimiento, se escribió de un crecimiento de un casi 5% en promedio. Casi no, 5 puntos y algo. Sí, 5.1 en promedio. Ahora, ¿qué sucede? Esa es la sumatoria de todas las operaciones comerciales en la República Dominicana. Entonces, cuando comienzan a crecer las grandes cadenas comerciales en el sector alimentos, por ejemplo, esos grandes emporios crecen significativamente, pero en detrimento de los pequeños y medianos empresarios comerciales de la República Dominicana. Porque con la expansión de las grandes cadenas, que ya no encuentran cómo competir en Santo Domingo, ya están saliendo para los pueblos. Y automáticamente entran a un pueblo, el 30-40% de las ventas de ese pueblo se concentran en una sola empresa. Y es por esto que el pequeño y mediano empresario de la República Dominicana ve cómo sus ventas cada mes, cada trimestre, van disminuyendo. Nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, introducimos en el año 1999 un proyecto de ley para regular las instalaciones de las grandes cadenas en la República Dominicana, y esto que nosotros visitamos Europa, Estados Unidos, para chequear cuáles son las leyes que rigen los grandes centros comerciales fuera de República Dominicana, para no presentar una propuesta descabellada aquí en el país. Y realmente cuando se instala un gran centro comercial, 1 kilómetro a la redonda, cuadrado, como lo quieran medir, desaparece casi todo lo que es el pequeño y mediano comercio. Y por eso nosotros en ese proyecto de ley solicitamos que las grandes cadenas se instalaran a 10 kilómetros del centro de las ciudades, para que de esta forma el comercio tradicional, comercio que tienen 40, 50, 100 años, no desaparecieran con estas grandes cadenas comerciales. Esa vez se le hizo caso omiso a nuestro anteproyecto. Vamos a reintroducirlos de nuevo este año para ver si tenemos éxito en esta regulación. No es que estamos en contra del libre comercio, porque nosotros somos los principales auspiciadores del libre comercio, sino es lo que es la regulación y la protección del comercio tradicional de la República Dominicana completa. Nosotros esperamos que los decretos que se firmaron, que las instituciones que no compraran si no tenían los fondos provenientes primero antes de hacer la compra, que se comience a cumplir, porque de esta forma, por más que sea, el gobierno aquí en la República Dominicana tiene un impacto muy importante en lo que son las ventas en la República Dominicana, por la gran capacidad que tiene de compra a través de los planes sociales del gobierno y a través del desayuno escolar y la construcción. Bueno, pero eso es hasta contradictorio, porque estamos hablando de que una de las promociones y del norte, ¿no? de esa visión de Danilo Medina es justamente la creación de las micro y pequeñas empresas y que se fueran desarrollando. Va en contradicción con lo que
muchas de las cosas que usted está exponiendo cuando habla de las grandes cadenas, cuando habla de que en el tema del desayuno escolar y otras cosas más, esos pequeños y medianos negocios se están ahogando. ¿Han conversado con las autoridades un poco ver cuál es la actitud de los que están involucrados, los que inciden y determinan que estas cosas estén sucediendo? Porque va completamente en contradicción con lo que ha planteado y viene el gobierno defendiendo y un poco exhibiendo dentro de las políticas que ellos supuestamente quieren desarrollar en el país. Esa es la parte, dice, que nosotros precisamente no entendemos, porque la visión del presidente es una visión excelente para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Excelente visión. Lo que pasa es que parece que hay funcionarios, en la práctica parece que hay funcionarios que no han logrado acoplarse a esa visión excelente del presidente Medina, porque al crear múltiples microempresarios y microempresarias para el desayuno escolar, excelente, el comercio se sintió contento y satisfecho, pero desde el momento entonces que lo están quebrando porque no le pagan, entonces hay una contradicción entre la excelente visión del presidente y la realidad y la mala ejecución del Ministerio de Educación. Entonces, las ideas proyectadas por el presidente Medina son ideas brillantes, ideas excelentes para sacar de la pobreza al país y para que se incrementen los pequeños y medianos comercios, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana. Lo que pasa es que la realidad está muy distante de ese gran deseo del señor presidente de la República. Iván, en el caso, por ejemplo, de Haití, hay muchos comerciantes que tienen sus negocios allá. Parece ser que el presidente nuevo de Haití tiene interés en regular la situación comercial con el país. De hecho, el canciller Vargas Maldonado y el canciller de Haití habían adelantado algunas políticas en ese sentido. ¿Ya eso si ya se ha regularizado el comercio entre Haití y la República Dominicana? No, negativo, porque son dos situaciones completamente diferentes. Una situación es la intención y de firmar acuerdos, no que estamos trabajando con Cuba, que estamos trabajando con Haití, que estamos trabajando con Europa, pero las realidades son otra cosa. Inclusive esta misma semana hubo problemas para cruzar mercancías, por ejemplo por Dajabón, porque hay un listado que todos conocemos. Sí, el famoso listado son como 35 listados de productos que no pueden entrar por la frontera terrestre a Haití. Sí, que tiene que ser por agua. Sí, o por avión. Entonces, en el mercado, pequeñas cantidades de esos productos que siempre pasan, se lo estaban quitando a todo el mundo. Entonces, se originó serios problemas en el mercado, se paralizó por varias horas y al final de cuentas las autoridades ejecutoras de Haití, que son los que están ahí mismo en la frontera, tuvieron que dejar eso así, porque es que no es posible que les restrinjan el acceso a pequeñas cantidades de estos productos. Señores, aquí prohibieron la importación de cemento por tierra para nosotros, para los dominicanos, pero entonces hay una doble moral, porque allá en Haití no pueden cruzar las patanas cargadas de cemento. Ahora, hay comerciantes, nosotros no estamos dentro de eso porque hacemos las cosas de una manera correcta, que paran las patanas en las aduanas dominicanas y vienen los camiones de Haití. Y van y los recogen ahí. Y los recogen ahí, pero tienen que ser camiones de haitianos y camiones que estén cerrados. Entonces, eso es un contrabando. Claro. Porque están haciendo cosas que están fuera de la ley, pero eso se permite. Entonces, no hay una política clara y definida de parte de las nuevas autoridades de Haití. Yo, en mi visión muy particular, entiendo que se va a recrudecer
porque el ministro de Comercio, la LOC, fue quien firmó. ¿El de aquí o el de allá? El de allá, la LOC, que firmó las prohibiciones hace 2 años, ahora es el asistente personal del presidente de la República de Haití. Imagínese usted. Entonces, la situación yo entiendo que se va a poner todavía mucho más difícil porque no se ha avanzado en nada. Siguen los mismos impedimentos y no se puede hacer comercio regular con los principales artículos que nosotros exportamos para nuestra República de Haití. ¿De que lo están llevando desde Miami? He oído. Bueno, lo que pasa es que hay una élite en Haití que lo que hizo fue, o lo que está haciendo, es sustituir las importaciones de República Dominicana por productos de China, por productos de Turquía y por productos de Estados Unidos. Es sacar a lo que son los empresarios dominicanos del negocio en Haití y quedarse ellos completamente con el negocio. Y nosotros, como República Dominicana y como gobierno, tenemos que lograr, no sé de qué forma será, un acuerdo de libre comercio con Haití, porque Haití era nuestro principal socio comercial hasta hace casi 2 años, con exportaciones de casi 2.000 millones de dólares. Sí. ¿Y cuánto estamos exportando ahora? 300, 400, 500 millones de dólares. Lo que hay que regularizar es el sistema de aduana porque los haitianos alegan que está pasando mucho contrabando de aquí para allá. Alexander, cuando hablaron eso, esa es la mentira más grande que han dicho. Porque solamente de cemento, se pagaban diario, para poner un caso, de Dajabón, alrededor de 25 millones de pesos diarios. Solo de cemento. Solo de cemento. Imagínese. Porque, ¿y cómo usted entra una patana de cemento o una patana de acero por una frontera sin que se vea? sin que se vea? Claro. Entonces, eso es un cuento de hadas que siempre han vendido de que del contrabando de República Dominicana para Haití. En patanas y en barcos, eso es imposible. Gracias a Iván García por su visita en el día de hoy, presidente de la Federación de Comerciantes de la República Dominicana. Y como él bien lo dice, ahí hay unos 32,000 comerciantes que pertenecen a esa federación. A ustedes, amigos, también, gracias por el favor de seguirnos cada día en su espacio por la mañana. Darle las gracias a todos los amigos que se levantan con nosotros y que ya se han tomado 2 cafés. Hasta mañana, compañeros. Mañana.